Primero, no quiero a nadie quejándose, en serio, lo que van a ver es brutal, así que vamos a darle, me dejas tu poderoso like, te suscribís que nada cuesta, y si no lo estás, ¿qué esperas para hacerlo? En fin, vamos a darle los requisitos del juego. Vamos a ver lo que va a costar en espacio. Además de lo que dijeron los desarrolladores el día de hoy. Bueno, o sea, de todo. Y por cierto, estás viendo el mapa de trincheras con el tono oscuro y con la visión nocturna porque en China se actualizó pues el día de ayer básicamente y pues sí, ya se puede probar en China, pero no te preocupes porque en la versión de móvil de Garena Delta Force Mobile, la oficialmente para LATAM, sí se va a poder jugar tranquilamente, así que no te preocupes, todo esto va a estar llegando completamente en las actualizaciones correspondientes para el juego y sí, todo esto estará dentro, así que ya sabes, el 21 es el lanzamiento, pero vamos a darle que es lo más importante. Hablemos de lo que muchos han esperado con ansias. El juego va a correr en dispositivos de más de 10 años de antigüedad. Y suena loco, pero sí, los mismos desarrolladores lo han dicho. A ver, hablemos a detalle de lo que son los propios requisitos del juego. 3 GB de RAM, 5 GB de espacio. Me va a decir, dentro, pero el juego no pesa 5 GB. Ok, eso depende. Es relativo y es sencillo comentarlo y decirlo. ¿Pero por qué? Ok, te explico detalladamente luego de haber sacado ese V2 completamente en ese mapa de trincheras con ese arranque. Qué bonita explosión, qué bonitos visuales. Ok. 3 GB de RAM en adelante, procesador Snapdragon 450 o equivalente en dispositivos móviles Android y Apple, pues básicamente va a ser iPhone 6 en adelante. Sí, sé que suena loco, pero es verdad, esto es 100%, o sea, esto no me lo estoy inventando. En fin, va. Como lo he comentado y lo he dicho, tú puedes elegir qué quieres descargar. Si quieres jugar solo conflicto bélico, descargate solo los mapas de conflicto bélico. Si querés descargarte completamente solo los mapas de operaciones, descargate solo los mapas de operaciones. Básicamente no es exigido descargarte todo el juego. Si te querés descargar los recursos HD, descárgatelo. Si tu dispositivo móvil es gama media y no querés los recursos HD porque sabes de que querés jugar a la máxima calidad de FPS, no de gráficos, pues no te lo descargues. Todo esto es una opción de descarga que está deliberadamente dentro del juego. Vos podés elegir qué querés descargar. El juego máximo pesa 18 GB. Pero si no querés descargar todo, pesa alrededor de 5 o 6 GB. Está bien. Nadie está exigido a descargarse todo el juego. Si querés jugar en algunos mapas de conflicto bélico, los descargas. Si no querés jugar en algunos mapas de conflicto bélico, no los descargas y ya. Automáticamente el juego te va a poner los mapas que tú tengas descargados continuamente. Así que ya para que sepas. Esto está más que claro y confirmado. Además, la joya de la corona, lo de la optimización y rendimiento hardware y software de dispositivos móviles que tiene este juego, el diablo, loco. O sea, y lo que dijeron hoy completamente, yo venía a hablar completamente de la optimización, los requisitos mínimos y recomendados, dispositivos móviles compatibles, entre otras cosas más. Loco, el diablo lo que mostraron hoy, lo que dijeron, o sea, se termopapearon a todos los desarrolladores de dispositivos móviles. Como quien dice, así se trabaja un juego móvil AAA en 2025. La optimización y el trabajo que tiene este juego, el diablo, cuando dicen así tal cual. Nosotros nos hemos enfocado en la optimización y rendimiento del juego para que dispositivos de gama media en general, en dispositivos que no sean tan potentes, puedan disfrutar completamente el Delta Force Mobile de la mejor manera posible. Y lo peor de todo, voy a decir, de esto están vendiendo humo. No, no vende humo, porque cualquiera que ha jugado las betas o ha jugado la versión de China se da cuenta de que loco que optimizado que es este juego. Y decir, dentro, pero es que visualmente no se va a ver bien en los dispositivos gama alta por el tema de la optimización. No, porque han hecho una tecnología tan especializada esta gente para que en los dispositivos que no tengan tanta potencia, el juego sea mediáticamente bien y en los dispositivos más premium se pueda ver completamente muy bien y detalladamente de la mejor manera posible. Por eso es que el juego se ve tan bien. Y es que actualmente, pues sí. O sea, estuve jugando el mapa de trincheras en modo noche con la visión nocturna y yo me quedé. Qué hermoso se ve esta madre, loco. O sea, el diablo. Me recuerda a mis épocas doradas de Battlefield 3 y Battlefield 4. Sí, o sea, muy buenas épocas. Y es bueno decirlo así porque para mí los mejores Battlefield existentes al día de hoy es el 3 y el 4. De los que más jugué, obviamente. Y si te pones nostálgico, pones el Battlefield, pues 1942 o el Vietnam. Cositas de la vida. Pero loco, o sea, de juegas, o sea, y hay que rendirle echarlo. Y sí, sí, sé que muchos van a decir, Destro mucho lo está sobrevalorando. No, es que este sí merece sobrevalorarlo. Te voy a decir algo, y discúlpame decirlo de esta manera, pero luego venir de tantos fracasos
querido apoyar juegos de dispositivos móviles que están encantados de venir de muchos fracasos en el tema de la optimización, porque lo único que le digo fracaso al día de hoy es a juegos que no están optimizados y por ende la comunidad no los apoya y por ende la comunidad también te crucifica por si un juego no está optimizado, como si tú fueras el desarrollador del juego. Lamentablemente es triste, pero teniendo en cuenta que Delta Force Mobile sí está muy bien optimizado, va con un rendimiento perfecto y que el juego lo van a poder disfrutar cualquier tipo de persona para que puedan disfrutar un excelente juego en condiciones, ya te digo yo de que eso es buenísimo. O sea, no sé si me doy a entender, pero a mí me alegra mucho porque qué puta se van a quejar del juego ahora, ¿no? Tal vez se quejen, no hay Battle Royale, pero no te preocupes porque ya lo he hablado con la gente de Delta Force, les he dicho, yo no sé qué onda con la gente móvil, pero quieren Battle Royale, o sea, pónganlo ahí, loco. Tal vez no quieran sacarlo en PC el Battle Royale, pero al menos sáquenlo en móvil porque la gente de móvil a huevo quiere un Battle Royale. Y se pusieron a pensar y dijeron, sí, nosotros también estamos de acuerdo de que la comunidad móvil no sabemos por qué quieren un modo Battle Royale, pero quieren un Battle Royale. Y seguramente nos lo den y seguramente nos escuchen. ¿Saben por qué? Porque Delta Force escucha a la comunidad. Y seamos sinceros, ¿qué atrapa más que un Battle Royale en un juego tan bueno? Nada, no sé por qué, pero así es el móvil. O sea, un buen Battle Royale atrapa muchísimo. O sea, eso es lógicamente, pues, oficial. No me lo estoy inventando. Así que no se preocupen. Lo siento, pero para la gente que critica el Delta Force, pobrecitos, loco, o sea, tienen que plantearse seriamente, ver cómo está la cosa, además del apoyo que le están teniendo a los creadores y a la comunidad, o sea, pobrecita la gente, loco, o sea, hay que pensar seriamente todo lo que está pasando porque actualmente Delta Force está papeando a todo juego que existe actualmente en móviles en muchos aspectos. Y si ponen la monetización como se debe y no meten tantas skins actualmente que no sean militarizadas porque a huevo no quiero tantas skins que, por ejemplo, un exotraje doradito está bonito. O sea, cosas mediáticamente bonitas, que no sean tan vistosas. No quiero skins tan exageradamente como los que tenemos en COD Mobile. Sé que son la misma compañía, pero esto es un juego diferente, o sea, de guerra actualmente. Y que tenga un lore, tenga un modo campaña, otras cositas más, modo, pues, operaciones. Tiene mucho de qué hablar. Así que sí, el juego está muy optimizado, está establecido, la optimización y rendimiento es una prioridad. Ya lo han comentado los propios desarrolladores, o sea, va a correr en cualquier dispositivo móvil. Yo no me estoy inventando ni madres, loco. Así que oficialmente solo te digo, loco, disfrutar porque pss, no agarré para todo lo que se viene. Esto es oficial, loco. Es algo muy importante que decir. Delta Force Mobile no va a fracasar. Para la gente que quiere que fracase, seguramente están muy especialitos diciendo, loco, es que yo juego con mobile, por eso es que quiero que fracase. Te apuesto que la misma gente que juega con mobile son tan inteligentes y dicen, loco, qué buen juego, loco, qué bueno que tengamos competencias para que todos podamos jugar juegos de dispositivos móviles de alta calidad y así se ponen las pilas en todos los juegos. No se ponen a pensar de que si hay más competitividad y hay más compromiso entre los shooters completamente de dispositivos móviles, siempre actualmente termina pasando algo bueno para todos nosotros y es que toda la cantidad de videojuegos que hay completamente para móviles terminan haciendo algo bueno y no nos terminamos decepcionando hasta el final porque saben que tienen competencia, como Call of Duty no ha tenido competencia en shooters al día de hoy en lo que es PC o consola, por eso es que ha hecho lo que ha hecho, pero al día de hoy que ya les están comiendo muchísimo la oreja en muchos aspectos, ya te digo yo de que sí. Sí, o sea, la competitividad y otras cositas más se nota muchísimo y habrá que ver qué termina pasando. Y en móviles, por fin llega un juego que está optimizado, tiene muy buena jugabilidad, la gente lo va a disfrutar, tiene más de 20 millones de preregistros, y eso que sabemos al menos de que esos 20 millones de preregistros, esos 20 millones sí van a poder jugar el juego por el tema de la optimización. No como cuando tenés un cerro de preregistros y sabes de que esa gente no lo va a poder jugar por el tema de la optimización. Esa es la diferencia. Al menos tenés 20 millones de personas que se han registrado y sabes de que esas personas sí van a poder jugar el juego. Ahí te la dejo caer. Delta Force Mobile está muy bien optimizado. Te preparas el 21. Lo que hemos podido probar nos ha encantado. Y ya pues, solo disfruta. Disfruta lo que se viene, crack. Que son muchas cosas, claro que sí.